Realmente generalmente, cuando uno estudia psiquiatría o cuando uno es médico, nunca se imagina, al menos yo nunca me imaginaba después de tantos años, pues estar tratando estos temas, valga la redundancia, ¿no? Como es la trata de personas, la desaparición forzada. Siempre hago la aclaración cuando se trata de aspectos de violencia de género o de cualquier tipo de violencia que vemos aquí en la clínica, es que nosotros no atendemos la violencia, no atendemos la trata, no atendemos la desaparición forzada, sino las secuelas psiquiátricas de lo que en un momento dado esto provoca en las personas que sufren este tipo de delito. Y es importante mencionar esto porque, bueno, aunque la medicina no puede estar sustraída en un momento dado de cualquier otra área, ¿no? Siempre se trabaja de una manera multidisciplinaria, pues siempre el hablar de violencia y hablar en un momento dado de este tipo de delitos, pues quizás se pudiese pensar que están más allá dentro de lo jurídico, de lo social, de lo antropológico. Sin embargo, pues a nosotros lamentablemente nos toca ver las secuelas de este mal que pues, posiblemente la trata de personas junto con la venta de drogas y la venta de armas sean los negocios actualmente de mayor productividad para el crimen organizado. Estamos hablando de una organización realmente muy fuerte, de gente muy poderosa y sobre todo la trata de personas pues tiene una serie de derivaciones que podemos ir comentando, no es única, digo, independientemente de la prostitución, también podemos ver que en un momento dado, les paso perdón, porque no sé, como la definición dice, es un comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, también hay trabajos forzados, esclavitud, ¿no? Retiro de órganos, que es en un momento dado pues una de las formas donde se obtiene mayor ganancia. Muchas de las gentes que se desaparecen en un momento dado pues son víctimas precisamente del retiro de órganos, sobre todo lo que es pues riñones, lo que en un momento dado pudiera ser hígado, córnea, etcétera, y la verdad sí se da tanto en niños como en adultos. Muchos de los feminicidios, muchas de las desapariciones forzadas, de secuestros tienen que ver con esto. Y bueno, las formas modernas de la esclavitud que van desde la prostitución hasta en un momento dado pues los trabajos forzados, ¿no? La servidumbre, etcétera. Una serie de... Si ustedes se dan cuenta, el tráfico humano y la trata es bastante amplia y es un margen bastante grande en un momento dado lo que se puede hacer, ¿no? Desde la prostitución, que sería lo que más se conoce hasta ahora, lo más moderno, por así decirlo. Sí, como les comentaba yo, el tema de hoy de lo que es la trata de blancas y la desaparición forzada, pues es uno de los delitos aparentemente nuevos. Realmente no hay ningún delito nuevo, pero sí es un delito que abarca realmente varias áreas, como estábamos viendo, el comercio ilegal de personas con propósitos, que es lo más común, de explotación sexual. También el trabajo forzado, ¿no? Ya sea en un momento dado en casas, en maquilas. ¿Ya? Bueno, como les comentaba yo, la trata de personas y la desaparición forzada, pues es uno de los delitos que tienen más impacto dentro de la sociedad. Asimismo, pues junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, son los delitos que mayor económicamente dejan. Es un buen negocio, ya que, por ejemplo, en el caso de la trata y la desaparición forzada, pues puede ir desde lo que es el comercio ilegal de personas, generalmente con propósitos de prostitución, de explotación sexual, también trabajos forzados, el retiro y la venta de órganos, que es un negocio muy pero muy rentable, donde a veces uno no se imagina la inversión que hacen los delincuentes y la magnitud en un momento dado de lo que se puede vender un órgano, ¿no? Estamos hablando a veces de una inversión de 40, 50 mil pesos y una ganancia de más de 500 mil pesos por lo menos o más, ¿no? Dependiendo si es a nivel nacional o es al extranjero. La servidumbre y, bueno, pues otras formas modernas de esclavitud. Se considera, independientemente de las secuelas de salud y como un problema, pues un delito de lesa humanidad.
Indudablemente, como les decía yo, pues no hay cosas nuevas, simplemente las estamos descubriendo día a día. Y se piensa que este problema comenzó a partir de finales del siglo XIX, cuando se tiene historia o cuando se comienza a recabar la información, pero sobre todo a inicios del siglo pasado. Y no se diga el auge, sobre todo a finales del siglo pasado e inicios de este, se ha incrementado de una manera muy grande. Siempre pues se hablaba de trata de blancas, que era lo que básicamente, y tenía que ver, como si ustedes ven en la transparencia, esto de trata de blancas, porque había una movilidad y comercio de mujeres blancas, precisamente, europeas, americanas, a este continente con el fin de explotarlas sexualmente, sobre todo en los continentes donde prevalecía la gente indígena, o en un momento dado, bueno, pues el tener una prostituta blanca era tener realmente una joya, y desde ahí comienzan los primeros indicios, ¿no? Ahora, si lo vemos, pues existen prostitutas internacionalmente de cualquier país, de cualquier región, de cualquier raza, de cualquier edad. Lamentablemente estamos hablando no nada más de mujeres adultas, sino lamentablemente de niñas que sufren prostitución forzada por parte de sus propios familiares, lo cual es bastante grave. Aquí hemos tenido casos donde el mismo esposo obliga a prostituirse a la esposa, obliga a prostituirse a las hijas, a las hermanas, bajo pues, amenazas de muerte, y la verdad es un círculo bastante difícil de romper, porque muchas veces todos los que están implicados son los mismos familiares. Entonces realmente estamos hablando de un problema pues, lamentablemente muy severo. Sí, más o menos en 1949 se trató de hacer el primer convenio para reprimir la trata de blancas y la prostitución. Actualmente se trata pues de un problema que quizás cobra cerca de 1.800.000, 1.000.000 de personas al año, y esto pues es una cantidad bastante importante, porque como siempre sabemos que las estadísticas pues siempre van a arrojar una cantidad menor, pero por lo menos estamos hablando entre 800.000 y 1.000.000 de personas que van a ser víctimas de estos delitos. Generalmente cuando uno dice, bueno, ¿cuál es tráfico de personas o trata? Bueno, generalmente la trata es la relación de la víctima con el tratante, de manera coercitiva o con el engaño, y esto lo vemos con la prostitución. Hay que recordar que dentro del tipo de proxenetas, que vulgarmente conocemos como padrotes, generalmente hay tres tipos, ¿no? Los de la vieja escuela, que eran aquellos que secuestraban de una manera a la mujer y a base de malos tratos, de golpizas terribles, las ponen a trabajar. Ahora, por el contrario, no son los de esta época, los más modernos, los más actualizados, que en menos de 2 meses tienen que hacerse novios, casarse con la víctima y ponerla a trabajar en la prostitución. O sea que realmente la coerción física ya no la utilizan, sino más bien es el engaño. La situación psicológica, emocional es la que se aprovecha ahora. Y bueno, pues ahora vemos que en ese aspecto ha cambiado el mecanismo, ¿no? Ahora la violencia psicológica, el enganche psicológico. Otra de las cosas es que, bueno, en el caso del tráfico, pues mucha gente sí en un momento dado consciente, ¿no? Por ejemplo, así de forma voluntaria, como los que van a cruzar a Estados Unidos o a otros países, los que vienen de Guatemala, que lo hacen de forma voluntaria, no están engañados, sin embargo, pues vienen aún sabiendo el riesgo. En el caso de la trata, pues no es necesario cruzar fronteras, se puede dar en el mismo país, como en este caso en México, que hay lugares, bueno, en casi todos los estados hay prostitución, quizás donde haya más sea en Puebla, en Tlaxcala, etcétera. El caso del tráfico es diferente porque no implica necesariamente el cruzar la frontera. Ahí en el caso del tráfico, perdón, en el caso de la trata no implica, pero en el caso del tráfico de personas sí. Ahí sí hay que realmente cruzar las fronteras, ya sea sobre todo Estados Unidos y en otras regiones que se están dando en el mundo. En el caso de la trata, como les decía yo, las principales víctimas son las niñas, niños y mujeres. Y en el tráfico, curiosamente, son los hombres. No significa que no haya niños y niñas ni mujeres, pero lo que más predomina son hombres, especialmente aquellos que van buscando una oportunidad para trabajar supuestamente mejor o en mejores condiciones de vida. En la trata hay una transacción, como su nombre lo dice, hay una relación prolongada y complicada y compleja entre la víctima y el agresor, inclusive muchas veces se llegan a casar y muchas de ellas
aunque ya no ejercen la prostitución, pero se dedican a ayudar al proxeneta, a cuidarlas, a entrenarlas, a educarlas en este tipo de actividad. En el caso del tráfico, bueno, pues ahí hay una transacción a raíz del traslado y la relación acaba cuando la persona llega al lugar donde pretende, es decir, la relación que yo tengo con un pollero pues termina cuando ya me pasa a Estados Unidos. En cambio, entre el proxeneta y la prostituta muchas veces puede durar toda la vida, inclusive llegan a casarse y a procrear hijos con ellos. Otra de las, por una actividad es, pues, digamos, promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero a una persona, ¿no? Sería realmente la definición de trata y tráfico de personas. Y se utiliza generalmente pues la violencia física, que ahora vemos que muchas veces también se usa la violencia moral, el engaño, y sobre todo lo que caracteriza todo tipo de violencias, pues el abuso de poder. Siempre cuando hay una relación donde una persona ejerce el poder y la otra está en una aparente posición de sometimiento, pues se va a una relación de violencia. Y aquí el hombre con estas construcciones machistas, sobre todo en los lugares donde característicamente se adiestran a los proxenetas o a los padrotes, pues siempre ven a la mujer como un objeto, ven simplemente como una situación de negocio, ¿no? Y esto es parte de la misma cultura del patriarcado, la misma administración el minimizar a la mujer, a los niños, a los que no son hombres, y verlos como una mercancía que se puede intercambiar. Y eso es básicamente lo que en un momento se hace. Y bueno, como les decía yo, desde la práctica sexual hasta trabajos forzados, extirpación de órganos, servidumbre, etcétera. Hay una gran diversidad, como lo hemos visto, ¿no? Se piensa que puede haber víctimas, ¿no?, de trabajo forzoso, casi una cantidad de 21 millones, ¿no? Es lo que calcula en un momento dado Batista, en la trata de personas, en la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de las mujeres, 11 millones, 9 millones y medio de hombres, 4 millones son de explotación forzada. Y bueno, pues dentro del trabajo forzado, el trabajo forzoso, podemos encontrar doméstico, es decir, las sirvientas que no tienen ningún tipo de apoyo social, institucional, no están sindicalizadas, no tienen ningún tipo de servicio social, de jubilación, de pensión. Entonces, aunque esto es algo cotidiano y es algo que en un momento dado pues todos podemos requerir o inclusive podemos tener alguna persona que trabaje en nuestra casa, pues sí, de una u otra manera sí sería parte de este trabajo forzoso, no tanto por que se obliga a la persona, sino por las condiciones. En la agricultura, pues, sobre todo en otros países, en la construcción, en la manufactura, que muchas de ellas ya han sido prostitutas y cuando ya terminan su ciclo de prostitución, generalmente acaban dentro de lo que es la manufactura, la maquila, y pues en este rubro donde entran muchos jóvenes, donde entran muchas personas supuestamente el entretenimiento, que van desde acompañantes hasta bailarinas de table dance y prostitutas, ¿no? Entonces sí es una variedad muy importante. Y todos los negocios de la prostitución. Si ustedes se dan cuenta, pues según este mismo autor Batista, es un negocio que posiblemente pueda estar moviendo o generando ganancias de por lo menos 32 mil millones de dólares. Y yo creo que la cifra es baja, yo creo que se gana mucho más, ¿no? Casi igual el narcotráfico y la trata de armas y la trata de personas son los negocios que más dejan al crimen organizado. Pues estamos hablando de cifras de miles de millones. Es el segundo delito de importancia económica. El primero es el tráfico de estupefacientes, el segundo de personas y el tercero de armas. Muchas veces cerca de 20,000 niños son víctimas de comercio, sobre todo en principales zonas turísticas como es Acapulco, como son las playas, y lugares donde viene mucha gente, sobre todo de otros países, de Canadá, de Estados Unidos, hombres jubilados, con antecedentes muchas veces de pedofilia, ¿no? Entonces sí, son lugares que de una u otra manera pues hay una población muy vulnerable porque los niños están en situaciones económicas muy precarias y son víctimas muy fácilmente de la contratación o la obligación de que den estos servicios a cambio de dinero. Y bueno, hablando de los grupos vulnerables, como siempre van a ser las mujeres, niñas, niños, migrantes, indocumentados, indígenas, campesinos, obreros, personas con bajo nivel educativo e intelectual, y yo me atrevería a señalar también
a los pacientes con trastornos psiquiátricos. Generalmente todo el mundo tiene la idea que los pacientes con trastornos psiquiátricos son peligrosos, pero no, también es un grupo vulnerable. Los pacientes con esquizofrenia, los trastornos bipolares, los trastornos de personalidad borderline pasivos, son muy fácilmente y son muy vulnerables. Entonces también hay que añadirlo como un grupo vulnerable. Otro de los grandes negocios, y lamentablemente posiblemente México ocupe el primer lugar a nivel mundial, pues es el de la pornografía infantil. Y esto, bueno, tiene que ver inclusive con la tecnología del Internet, donde el 50% de los delitos se van a dar en el caso del Internet, en lo que algunas gentes conocen como la Deep Web. No se puede encontrar realmente un sitio pornográfico en una web normal, sino en la Deep Web o ciertas redes muy específicas, donde se puede contratar los servicios, se puede contratar el material, etcétera. Y como dice la transparencia, una página recibe entre 10 y 13 millones de visitas al mes. Es decir, las páginas que más se visitan no son las de Madonna cuando era joven, ni las de Marilyn Monroe, o las de Lady Gaga, o las de cualquier mujer adulta, ¿no? Niurka, etcétera, ¿no? De entre 10 y 13 millones de visitas al mes de pornografía infantil. Realmente, pues, eso habla de la perversión, no nada más de las personas que se dedican en un momento dado a este tipo de negocios, sino definitivamente este negocio existe como la droga, como las armas, porque hay quien lo consuma. Entonces, mucha gente consume de una manera indiscriminada, de una manera tremenda, este tipo de material, que además es bastante caro y bastante difícil de encontrar. No se necesitan links muy privados. Hay una red muy importante de todo esto. Pero ustedes se dan cuenta, el tipo de ganancia es un negocio realmente redondo. Esta es interesante, sobre todo, pues una disculpa si hay gente de Tlaxcala, pero pues Tenancingo ya es un lugar típico en México, así como Xochimilco por las chalupas. Tlaxcala es, sobre todo Tenancingo, es típico por los padrotes, es la tierra del padrote mexicano, que ya se exporta mundialmente, ¿no? Ahí se alecciona a las prostitutas, se adiestra a los padrotes, y la gran mayoría de los niños en los estudios que se han hecho, lo que quieren ser es ser padrotes, como lo son sus padres, como son sus hermanos, como son sus tíos, y es una tradición el seguir el oficio de muchos de los hombres del pueblo, por apadrinamiento, por tradición, etcétera. Y es una cultura donde el padrote es visto como una persona de gran importancia, porque además es el que paga las fiestas, es el que le paga al cura, es el que pone la barbacoa, pone el alcohol, pone los grupos musicales, y bueno, pues tiene un estatus de poder bastante grande. Es curioso porque las prostitutas no son de Tenancingo. Hay un código, entre comillas, de honor, donde cualquier padrote que ose en un momento dado tratar de prostituir a una mujer de la población de Tenancingo puede sufrir inclusive pues violencia, ¿no? Asesinato. Hay un código de honor entre padrotes, ¿no? Y nadie se mete con la familia. Entonces sí es muy interesante porque además, si yo lo conozco, que soy un modesto psiquiatra de este instituto, pues imagínense las autoridades, ¿no? Ahí es el letrero, nomás le falta poner bienvenidos al municipio de Tenancingo, tierra de padrotes, ¿no? O cuna de padrotes en México. Todos lo sabemos, pero nadie hace un operativo, nadie hace realmente el cerrar en un momento dado este tipo de lugares, y simplemente pues es un atractivo turístico que tenemos más en México, lamentablemente. En la siguiente transparencia hay una gran cantidad de rutas. Generalmente muchas de las ciudades son de paso y otras son ya del lugar donde tienen que llegar. Pero si se dan cuenta, pues están Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, todo lo que es la parte norte, en un momento dado son las rutas de trata de personas, Monclova, Saltillo, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, son por lo menos 26 rutas, no estados, 26 rutas donde se da, ¿no? Y esto implica a todos los estados, simplemente son la forma en las que se mueven. Si ustedes se dan cuenta, son muy difíciles de detectar. Estamos hablando de la trata y de la ruta terrestre. Ahora imagínense qué va a pasar con la marítima, donde muchas veces salen lanchas, salen barcos, que son mucho más difíciles de capturar, que llevan encerrada gente, ¿no? En los aviones quizás también se pueda dar, pero la capacidad es mínima. Tendrían que tener aviones muy grandes, pero en los barcos sí, en los contenedores, no nada más van juguetes, sino también va lamentablemente mucha gente, y sobre todo por tierra, no por carretera. Esto es una transparencia de la ONU, ya no es hecha aquí en México, sino la ONU identifica las principales ciudades donde predominan la trata y sus distintos fines. Esto según la
la ONU, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta son de mayor explotación sexual hay. Con respecto a esto, Tijuana, si ustedes se dan cuenta, luego sigue Sonora, está junto a Chihuahua, que es uno de los lugares de mayor explotación del narco, junto con Durango, junto con Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, todo lo que llaman el Triángulo Dorado de la droga está muy Veracruz, Acapulco, lamentablemente, que ahora es uno de los focos también de gran riesgo, ya no por la marihuana ni la cocaína, sino por la heroína que se produce. Supuestamente el México es el segundo o el tercer país productor de heroína en el mundo de gran calidad, y lo que pasa es que en otros países la han industrializado y la han vuelto medicamentos, y aquí el negocio es no legalizarla, no industrializarla y sí seguir traficando con ella. Pero ustedes se dan cuenta, ya todo esto está bien trazado, bien definido, lamentablemente. Este es simplemente una orden de las entidades según la posición y el índice, ¿no? Señalando índices de vulnerabilidad, etcétera, como Chiapas, donde pudiese ser uno de los mayores, Michoacán, es decir, las zonas donde mayor pobreza hay. ¿Qué se hace o cómo se hace para convencer a alguien que se dedica a la prostitución? Como les decía yo, pues en un momento dado, en el caso de la trata, hacer creer a las víctimas que van a cruzar la frontera de algún país para conseguir mejores oportunidades de trabajo. En el caso de la prostitución forzada, o en el caso de la prostitución, como les decía yo, ya no es la violencia, sino precisamente enamorar o proponer matrimonio a la víctima, y muchas veces, sobre todo en la escuela vieja, secuestrar a la víctima para ponerla a base de violencia a trabajar y a conseguir dinero. Actualmente también con esto de la trata y el tráfico, pues se compran personas, inclusive en un momento dado se venden miembros de la familia. Hemos encontrado, como les decía yo aquí, gente que prostituye a su propia familia. Todavía a mí no me ha tocado personalmente ningún trato de venta, pero sí de prostitución forzada por parte del esposo y por parte de los padres. Generalmente se controla a la víctima, como siempre, pues amenazando con hacer daño sobre todo a sus familiares, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado pacientes que me dicen, es que si yo no me prostituyera eran mis hijas, o si yo no me prostituía como hermana mayor iban a ser mis hermanas menores. Y inclusive tenemos algunas pacientes que se tuvieron que prostituir para evitar en un momento dado que el daño fuera hecho a sus hermanas. Y hubo otras que con ese tipo de engaño se prostituyeron ellas y además prostituyeron a sus hermanas. Entonces es gente realmente mala, utilizando el hacer creer que tiene que trabajar para saldar alguna deuda también, ¿no? Es decir, ahora tú tienes que entregarte a mí porque tu papá resulta que me debe, porque tu hermano me debe, etcétera. Son situaciones que comprometen, engañan y enganchan a la víctima. Y en el caso sobre todo de la prostitución, creando relaciones de dependencia, muchas veces también utilizando las adicciones, ¿no? Como es el alcohol u otras drogas. La gran mayoría de las prostitutas que bailan pues están drogadas, ¿no? Están drogadas, se les inyecta morfina entre los pliegues de los dedos para que no se note. Muchas de las mujeres o de las artistas, entre comillas, que filman películas pornográficas pues también están bajo el efecto de las drogas. Y bueno, pues es también la manipulación, como hacerle ver que es parte del sufrimiento de la vida que les tocó, llenarlas de culpas. Muchas veces a ellas mismas, la misma familia pues es la que les echa la culpa, ¿no? Generalmente siempre les dicen, vas a ser una prostituta, o eres una prostituta, y al final de cuentas esta profecía autocumplidora que la familia lanza y que la paciente se cree, pues se cumple, lamentablemente. Los métodos de control, bueno, pues son variados. Obviamente hay que privarlas de la libertad, utilizando la violencia, primero la psicológica, la física, la sexual, amenazas de denunciar en un momento dado ante las autoridades, culpando a la víctima y sobre todo hacer daño a los familiares. Y en el caso de otros países, sobre todo cuando hay tráfico y sobre todo también cuando no hay prostitución, pues quitándole sus papeles de identidad, como es el pasaporte y todo lo que pueda acreditar una personalidad jurídica en otro país, ¿no? Entonces están completamente desarmadas porque están endeudadas y no tienen ningún documento que las respalde. Hay legislaciones, pues sí, México es un país de comisiones y leyes que lamentablemente no funcionan, pero existen. Y no funcionan no porque estén mal hechas, sino porque la corrupción y la impunidad pues no permite que se aplique. Hay un
hay una trata de personas en México, está contemplada dentro del marco jurídico. El Estado mexicano tiene una convención, ¿no?, para en un momento dado, junto con el protocolo de Palermo, para evitarla. Esto desde el año 2000. Estamos hablando que desde hace 17 años ya se había firmado uno de los convenios, ¿no? Y sin embargo, pues no ha bajado. Y bueno, ha habido modificaciones a los artículos, sobre todo 19, 20 de la Constitución, para que en un momento dado se pueda castigar y sancionar más a este tipo de delitos. Lamentablemente la impunidad pues hace que mucha gente que es conocida públicamente, que son políticos, que son artistas, que son negociantes o que son empresarios, pues queden impunes. Y como siempre se castiga a los pobres y a los incautos, ¿no? Y bueno, hay una ley específica para prevenir, sancionar la trata de personas. Y bueno, en el caso curioso, California se convirtió en el primer estado que adoptó una ley sobre la trata en el 2008. Sin embargo, a pesar de que existen este tipo de legislaciones, pues está muy lejos todavía de resolverse el problema, de aplicarse, porque de una u otra manera, pues el crimen organizado tiene involucrado a todos, ¿no? Autoridades, policías, políticos, etcétera, y es muy difícil en un momento dado llegar. Se hacen detenciones, pero simplemente a los proxenetas, como a los que venden droga en la esquina, pero realmente llegar a realmente a las partes altas de la pirámide gerencial es bastante complicado. Y esta ley que contra la trata, bueno, entró en vigor el 29 de septiembre del 2003 y tiene supuestamente dos funciones: fortalecer una respuesta internacional y desarrollar grupos de estándares y legislaciones domésticas. Es decir, la ONU trata en un momento dado de que se trabaje internamente e interdisciplinariamente junto con los países que están involucrados, y generalmente se hacen reuniones cada año y se habla mucho de este fenómeno. Sobre todo se hablan de estadísticas que lamentablemente siempre van en aumento, y de las políticas que en un momento dado se pueden establecer o se quieren establecer, pero que en la práctica, al menos en países como el de nosotros, todavía no logran tener un impacto. Estos son parte de los protocolos que hay, ya no se los repito. Básicamente es el protocolo para reprimir y sancionar la violencia contra mujeres, niñas y niños, y el protocolo de trata de personas de Palermo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como personal de salud, si somos trabajadores sociales, si somos psicólogos, si somos médicos psiquiatras, psicoterapeutas? Primero, identificar el fenómeno. Después, tratar en un momento dado de facilitar la protección. Esto no lo vamos a hacer nosotros. Aquí, por ejemplo, en la clínica de género, nosotros no podemos proporcionar protección porque no somos un ministerio público, no somos una instancia jurídica. Pero sí recomendamos, sí sugerimos, sí en un momento dado tratamos de canalizar a que la víctima se apoye de la Procuraduría, aquí en el DF, concretamente del CAVI, famoso Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar, donde ahí sí se les puede dar una protección. Muchas veces que llega a salvarles la vida, las internan en el famoso búnker, se hacen órdenes de restricción, se detienen a los esposos, pero bueno, es parte de lo que en un momento dado se hace más bien legalmente, ¿no? En el caso de nosotros, además de identificar, hacer la prevención, es decir, dar pláticas, hacer un trabajo de campo, sobre todo en poblaciones vulnerables, y hacerles ver el gran riesgo que conllevan en un momento dado y el riesgo que tienen de caer dentro de estas redes en las cuales se cae de una manera relativamente fácil y no se sale nunca, ¿no? También atender las necesidades urgentes de salud y bienestar de las víctimas, que en un momento dado esto se hace en un primer nivel, en un segundo nivel, averiguar si la persona ha sido víctima de trata en base a los indicios, evaluar los riesgos que en un momento dado tenga para su seguridad. Generalmente, aquí en el instituto atendemos en la clínica de género víctimas, pero donde llegan por lo regular es a los hospitales de urgencia, sobre todo después que son rescatadas o que logran huir de los delincuentes, llegan a los hospitales de urgencias para ser atendidas, y de ahí pues ya se canalizan muchas veces a clínicas de salud reproductiva, a centros comunitarios, algunos ya muy especializados para trabajar todo esto, y ya cuando es muy necesario es la atención psiquiátrica. Es decir, generalmente estos pacientes llegan a urgencias en el primer mes con una reacción de estrés agudo, pero no llegan con un trastorno de estrés postraumático. Aquí generalmente nosotros vemos pacientes que han sufrido pues una traumatización crónica, y muchas llegan con una activación del estrés postraumático, pero sobre todo con síntomas de depresión, de ansiedad, de consumo de alcohol, de trastornos de personalidades, que son realmente ya los aspectos que a nosotros nos interesan y que debemos de atender.
Entonces, generalmente tratamos de que la referencia la haga siempre un primer nivel o un segundo nivel, más que atender directamente a la víctima, porque lo que necesita primero es protección y muchas veces atención a su salud desde el punto de vista de antibióticos, antivirales para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. Generalmente, ¿cuándo se presenta la víctima? Cuando aún se encuentran bajo el control de los tratantes o explotadores, lo cual hace muy peligrosa la situación para el lugar al que vayan. Cuando están en un programa especializado de la administración o una organización, cuando ya se superó la experiencia y ya se ha integrado en un momento dado a su comunidad de origen y esto le permite ya con mayor libertad y con mayor seguridad, pues tratar en un momento dado las secuelas que le ha dejado todo este tipo de violencia que se sufrió. Hay dificultades en un momento dado. Es difícil hacer una evaluación, una historia clínica, una retrospectiva precisa porque muchas veces comienzan desde la infancia, muchas veces siendo abusadas en su casa, posteriormente siendo prostituidas de una manera forzada, a veces también sufriendo tráfico de personas y realmente recapitular toda la información, entendiendo que también uno de los mecanismos que la víctima usa pues, es la disociación y muchas llegan con trauma crónico y muchas de ellas ahora hemos estado viendo que llegan con trastornos disociativos de memoria, lo cual hace que el armar el rompecabezas cueste trabajo. Indudablemente la desconfianza a quien entrevista, ¿no? Es decir, la gente tiene mucho miedo de que para qué va a servir la información si en un momento dado nosotros mismos no somos parte de la gente que los va a denunciar con los criminales, si nosotros mismos no somos criminales, y en general simplemente la transferencia, ¿no? De un agresor a otro, el pensar que a veces el estar con otro hombre pues va a ser una situación donde se puede victimizar. Muchas veces la víctima dentro de este famoso síndrome de Estocolmo protege al victimario, no dice quién es, también por el miedo. Hay vergüenza, hay un estigma también para la víctima, mucha gente no quiere atenderse porque tiene temor a que no le crean. Y lamentablemente eso sucede, muchas víctimas han ido a ministerios públicos donde se les doble victimiza, donde muchas veces se les culpa y no se les cree la historia. Y esto pues provoca que tengan una gran desconfianza de las autoridades y también de los sistemas de salud. Socialmente pues se manejan muchos mitos. Generalmente se piensa que las personas de estratos socioculturales altos no se dedican o no son víctimas y también lo pueden sufrir. Muchas estudiantes, sobre todo universitarias, para compensar en un momento dado el gasto de la carrera universitaria que están haciendo, pues se dedican a este tipo de actividades de forma voluntaria o de forma forzada y sobre todo pues de una manera engañadas muchas veces, ¿no? Pero es un mito realmente pensar que solamente a las mujeres pobres o a los niños pobres les sucede. Otro de los mitos es pensar que una persona que sufrió este tipo de experiencia de la trata de blancas o la prostitución forzada ya no se va a rehabilitar y que en un momento dado va a volver a hacerlo, lo cual no es cierto. Generalmente la gente no está a gusto, está sufriendo mucho y por el contrario, cuando se les da la oportunidad de comenzar una nueva vida, empoderarse, realmente la vida de la mujer cambia de una manera gradual, ¿no? 180 grados es lo que hemos visto. Quizás no en todos los casos, pero sí es algo que sí hemos podido ver, que sí funciona realmente el abordaje y que la víctima cambia, porque precisamente viene a eso, a cambiar. Y bueno, pues muchas veces algunas salen del país con documentos falsos, por lo tanto no pueden ir a servicios de salud en otros países. Muchas veces las leyes de esos países no atienden sus propios derechos y eso hace que realmente sea otro problema. En esta transparencia, si ustedes se dan cuenta, la coerción, el abuso sexual, el aislamiento, que son de los síntomas, sobre todo el aislamiento, cuando ya la pareja las aísla, es que va a haber violencia. Casi es uno de los predictores de los hombres violentos, ¿no? El aislamiento, la coerción, el abuso, la violencia, las amenazas de muerte y bueno, todo lo que nosotros vemos ya como clínica de género, ¿no? Sobre todo trastorno de estrés postraumático agudo o crónico, lo que llamamos trauma complejo, trastornos disociativos, incluyendo personalidades múltiples que sí hemos tenido, trastornos disociativos de personalidad, de memoria, trastornos depresivos, distímicos, recurrentes, trastornos de ansiedad de todos tipos, obviamente el uso y abuso de sustancias, tanto alcohol como otras drogas, muy pobre control de impulsos, trastornos de personalidad dependiente, borderline, y este pobre control de impulsos muchas veces llega a que
el paciente o la paciente pues, se suicide. Es una de las consecuencias que también tratamos de prevenir y muchas veces lo primero que se hace después de la valoración es el internamiento a la víctima. Déjame pasar la siguiente. La otra era nada más unas transparencias de datos. Generalmente ¿qué hacemos qué nos debe de interesar en un momento dado? Cuando menos saber lo que se tiene que hacer, posiblemente no nos toque a nosotros, pero hay que entender que muchas veces se afecta a la salud reproductiva, va a haber problemas y padecimientos crónicos maltratados, abuso de sustancias, que son de los problemas que más van a estar relacionados con las secuelas. Y bueno, muchas veces las relaciones sexuales de riesgo sin una protección que lamentablemente obligan a la víctima a hacer, sobre todo a las niñas y a los niños, pues hace que en un momento dado se incrementen las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el virus del papiloma humano, el herpes y en general pues todo tipo de enfermedad infectocontagiosa. Esto también provoca embarazos de alto riesgo, no deseados y muchas veces interrumpidos de una manera insalubre y muy riesgosa sobre todo para las mujeres. Cuando se llega generalmente a un hospital, pues en la salud física se hacen pruebas de screening, pruebas de embarazo y bueno, muchas veces se da una atención de primer contacto y ya después se envía a su centro de salud, donde teóricamente y según el modelo de atención a víctimas de la Comisión Ejecutiva, es donde debe de atenderse la mayoría de los casos, ¿no? En un segundo nivel, los pacientes que no se logren mejorar en un primer nivel y ya en un tercer nivel, como sería pues ya los pacientes que en un hospital general no se pueda lograr la mejoría únicamente con el abordaje farmacológico y que requieran ya un seguimiento más crónico o por el mismo tipo de padecimientos, pues ya tanto físicos como emocionales, pues ya se necesita de una evaluación de varias clínicas, como en este caso que utilizamos la de trastornos de personalidad, las de adicciones y nosotros la de género. En general, ¿qué es lo que necesita la víctima? Pues tiene una gran necesidad de sentir en un momento dado la protección física, psicológica, sobre todo el miedo a que nosotros no revelemos su identidad, que no vayamos a denunciarla con sus victimarios. La educación, que es algo importantísimo para todo desarrollo del individuo y de cualquier sociedad. Y tratar, como les decía yo, de hacer un tratamiento integral que incluya profesionistas de todas las áreas, ¿no? Pero sobre todo el aspecto jurídico y el aspecto de salud serán, desde mi punto de vista, lo más importante y no se puede trabajar si no se trabaja conjuntamente. Nosotros damos el apoyo psicológico, pero ellos tienen que dar la protección y la sanción al delincuente. Esa no es nuestra función. Entonces sí se tiene que trabajar de una manera coordinada, que lamentablemente pues no siempre se hace, pero en algunas ocasiones sí nos ha dado buenos resultados, ¿no? Y sobre todo educar al personal de salud mental, salud física, primer nivel, segundo nivel, de que tarde o temprano va a llegar alguna persona que haya sufrido esto, que tienen en un momento dado que identificar algunos de los síntomas, como muchas veces siempre pueden ir acompañados, están hipervigilantes, con miedo, con desconfianza. Muchos van a cambiar su información personal, nos van a dar datos de forma deliberada falsos. Muchos van a llegar con intoxicaciones o en estado de intoxicación por drogas. Otros van a llegar con marcas, con lesiones en la piel, en el cuerpo, etcétera. Y sobre todo el mal estado de salud o higiene que la gran mayoría de estas víctimas pues van a presentar, ¿no? Pocos datos familiares. Generalmente una historia de promiscuidad en el sentido de la cantidad de parejas sexuales que han tenido. Obviamente de forma forzada, ¿no? De forma delincuencial. Aquí no hacemos este tipo de connotación de promiscuidad en función a las parejas que haya tenido por voluntad propia, ¿no? Sino a las que han sido obligadas. Hay niñas que son obligadas a tener hasta 20 clientes en un día. Entonces, pues sí hay que evaluar en un momento dado la cantidad para ver qué tanto daño se ha hecho físicamente. Muchas veces están en cárceles o tienen problemas con la ley también. Muchas veces el victimario se vuelve agresor o se vuelve víctima. Los niños pues obviamente no van a la escuela, han tenido sobre todo las mujeres, varios embarazos y han tenido que abortarlo y no tienen acceso fácilmente a la atención, tanto por características de ellos como por el entorno en donde está. Mucha gente no busca ayuda, como decíamos, por pena, por miedo, etcétera, y por eso es tan importante la psicoeducación, ¿no? El educar a los pacientes.
Este es un artículo muy interesante que habla, bueno, sobre un estudio que se hizo acerca en un momento dado, del contacto de víctimas y de tráfico humano. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, donde el 79% sabía que era trata de personas, el 27% pensaron nada más que era un problema, que no tenía nada que ver con ellos. Solo 6 personas creyeron haber tratado a una víctima, 95%, y aquí en México estamos hablando, yo creo que casi el 100%, no tenían entrenamiento necesario para poder en un momento dado atender a la víctima. Y este es un grave problema porque lamentablemente ni los profesionales muchas veces de la salud física ni de la salud mental estamos capacitados o queremos en un momento dado capacitarnos para poder atender este tipo de víctimas que lamentablemente llegan diario y llegan muchas veces con síntomas como pueden ser golpes, lesiones en el caso de la salud física, y aquí con episodios depresivos muy severos, cuadros de ansiedad muy fuertes, intentos suicidas, o brotes psicóticos aparentemente muy poco explicables y que posteriormente nos damos cuenta que no estaban psicóticas, sino estaban en estados de disociación muy severos, ¿no? Bueno, aquí en este estudio se trataba de estimar la proporción de profesionales que se encontraba con las víctimas y medir el conocimiento y la confianza que en un momento dado se tiene para las víctimas y para las personas que trabajan en esto. Fue un estudio observacional en 10 demarcaciones en el Reino Unido, etcétera. Y ya vamos a ver la muestra. Participó personal de salud que acudió a capacitación obligatoria. Los investigadores también tuvieron que ir a las sesiones de capacitación y de los 892, pues casi 100 dejaron el estudio, ¿no? Fueron 782 los que participaron de 892 invitados. Los análisis, y bueno, las características, obviamente la mayoría eran pacientes femeninas, en el caso de los hombres menos, no porque no haya, sino porque a los hombres nos cuesta mucho trabajo ir a pedir ayuda y hablar en un momento dado de lo que nos pasó, sobre todo si ustedes se dan cuenta, pues para un hombre, sobre todo joven, con valores tradicionales, el ser violado, el haber sufrido abuso, es un tabú tremendo, ¿no? Porque es haberlo mujerizado. Y aquí si nos damos cuenta los índices de las características sociodemográficas, pues la edad más predominante fue a los 22, entre 20 y 22 años, ¿no? La mayoría eran blancos porque fue hecho en Estados Unidos, mestizos, asiáticos, africanos y otras etnias. Aquí en México pues sería posiblemente indígena o mestizo en un 76%. Estas son parte de las transparencias en un momento dado de lo que debemos de tener, tanto material humano como material en un momento dado para poder trabajar con las víctimas, lo que tiene que conocerse con respecto en un momento dado a cómo se aborda, la respuesta en un momento dado que tiene que haber, ¿no? Tanto de las autoridades, del paciente, de nosotros como personal de salud para lo que es la trata. Y bueno, fue más frecuente encontrar víctimas entre profesionales, obviamente, de maternidad, de salud mental, pediatría y urgencias, ¿no? Es a los que más les van a llegar. Generalmente, bueno, el personal de salud, curiosamente, no creía que pudiera tener contacto con los pacientes, más bien percibían que no habían tenido el suficiente entrenamiento. Muchos de ellos aceptaron que no tenían pues la experiencia para la atención de personas con víctimas de trata, de prostitución forzada, y en general a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo realmente poder trabajar con víctimas, sobre todo porque lamentablemente sí llega una etapa en que nos quemamos después de un cierto tiempo, porque todo lo que la víctima dice uno se lo imagina. Entonces la retraumatización vicaria para uno también es importante, y mucha gente o muchos compañeros de plano no quieren o no les interesa tratar esto que lamentablemente es tan frecuente. Y otros, además de que no saben y no quieren, no saben ni a dónde referir a los pacientes, como pueden ser centros de salud, hospitales generales, hospitales psiquiátricos, en un momento dado aquí en el instituto, u otras instancias. Hay muchas ONGs, hay también asociaciones particulares, civiles, como ADIVAC, Hombres para la Equidad, GENDES, que en un momento dado pueden proporcionar un buen trato y una sensibilidad que realmente se necesita. Estas nomás son las fortalezas del estudio, y lo importante era la conclusión, que fue que los profesionales de la salud mental, pues realmente no tenemos
la capacidad en un momento dado para poder detectar en un momento dado a las víctimas. Generalmente los de segundo nivel se encuentran en un contacto, pero no tienen la confianza ni la capacidad. Y muchas veces el personal de atención como maternidad, salud mental, urgencias, pediatría, pues son donde se pudiese en un momento dado mejorar o reforzar la capacitación. Lamentablemente muchas veces al ginecólogo, al pediatra, al urgenciólogo no lo ve esto como una urgencia ni como una necesidad. Simplemente se van al abordaje únicamente de la lesión, de la urgencia médica, del sangrado de la lesión y descuidan también la parte emocional y sobre todo el informar, el hacer una retrospectiva y una narrativa de lo que le pasó a la paciente para poder entender y sobre todo canalizar a una institución que tenga los recursos y que pueda atender este tipo de víctimas, ¿no? Yo creo que esto habla y es importante este estudio porque nos hace ver que en realidad pues no sabemos nada y los que sabemos somos muy pocos y pues muchos tampoco quieren saber mucho sobre este tema, ¿no? Lamentablemente sí es una población difícil con el trabajar con las víctimas de crimen organizado, de abuso sexual, de violencia de género, pero sin embargo, pues es algo que de una u otra manera también da satisfacciones cuando las pacientes logran recuperar muchas de las cosas que les habían quitado. Entonces este estudio pues nos demuestra que realmente nos falta mucho más que hacer y bueno, pues algunos datos nada más les comento, ¿no? Está en la siguiente transparencia, ¿no? Los contactos de atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está también la misma comisión el correo de la comisión, también está el CABI de la Procuraduría, y hay varios lugares donde ustedes pueden en un momento dado contactarse vía telefónica o vía correo electrónico o vía Facebook para que en un momento dado reciban la orientación y, ¿por qué no, la capacitación? Está la Fiscalía Especial para Mujeres, la FEMINTRA, ahí está el correo electrónico, las denuncias en línea que supuestamente son anónimas, el CABI, ¿no? Y sobre todo el Centro de Atención a Víctimas que está en la Colonia del Valle, aquí en el DF, en Ángel Urraza 1137, también tiene su página electrónica, y pues aquí en el instituto que en un momento dado pues atendemos cualquier tipo de víctima, no atendemos agresores de ninguna índole, les hago la aclaración, pero ustedes nos envían en un momento dado en una hoja membretada de dónde viene referido y los datos en un momento dado desde el punto de vista de las complicaciones psiquiátricas que el paciente o la paciente pueda presentar, la vamos a atender con mucho gusto. Ya la clínica tiene 17 años, yo tengo 5 años como coordinador, pero ya desde el 2000 estoy trabajando en ella y la verdad pues ha sido una experiencia dolorosa por ver a las mujeres de qué manera son vejadas, de qué manera sufren, pero sin embargo, pues si no viéramos que no sirviera de algo nuestro trabajo, créanme que no lo haríamos. Y de hecho, pues ahora es uno de los temas que estamos tratando de difundir, además de la videoconferencia. Como les comentaba, tenemos un diplomado de trata de personas en la modalidad online. La verdad es un diplomado hecho por gente no nada más del instituto, sino por gente de diversos ámbitos, de diversos lugares de atención, de ADIVAC, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de asociaciones civiles. Creo que el material humano es de mucha calidad y ojalá lo puedan tomar. Tenemos también el curso presencial de trata de personas y desaparición forzada. Y bueno, también este tipo de actividades con las videoconferencias, que ojalá sean de su interés y sobre todo les permita reflexionar realmente qué están haciendo, qué van a hacer cuando en un momento dado va a llegar una víctima y si realmente están interesados y sobre todo capacitados, que es también algo que nosotros ofrecemos, ¿no? Además de los cursos, también tenemos la posibilidad de ir a capacitarlos. Si ustedes hablan en un momento dado con enseñanza, sin ningún costo o bajo los costos de la institución, nosotros no lo hacemos de forma lucrativa, sino simplemente para tratar de que seamos una red más grande para proteger a las víctimas. Muchas gracias.